Buenos días, nuestro grupo está conformado por Claudia Torres, Vanessa Costa, Paula Arboleda y Javier Sánchez. Nos correspondió el tema sobre renta en persona natural. Vamos a iniciar hablando sobre qué es el impuesto de renta y complementarios. Es un impuesto de orden nacional directo y de periodo. Nacional porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a cargo de la nación. Directo porque grava los rendimientos a las rentas del sujeto que responden por su pago ante el Estado, y de periodo porque tienen en cuenta para determinar la utilidad generada por el desarrollo de actividades durante un año iniciando desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué más podemos decir? Que todos los ingresos que obtiene una persona que para efectos tributarios se llamará contribuyente o responsable son susceptibles del incremento patrimonial siempre y cuando la ley no los haya excluido. ¿Cómo se clasifican las personas para el pago de impuesto de renta y complementarios? En el artículo 73 del Código Civil nos dice que las personas son naturales o jurídicas. El artículo 74 nos habla sobre las personas naturales, que es lo que nos compete. Y dice que son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o estirpe o condición. ¿Cómo deben declarar renta las personas naturales en el 2018? De acuerdo con los cambios que introdujo la última reforma tributaria Ley 1819 del 2016, los colombianos en el 2018 deberán declarar renta por los ingresos obtenidos en el 2017 bajo el sistema de rentas cedulares. El mencionado sistema se refiere a la clasificación de los ingresos de acuerdo a la actividad de la que provienen, como se muestra a continuación. Ahora el perro es ladrón. La declaración de renta para las personas naturales para el 2017 requiere separar los tipos de ingreso. La reforma tributaria, que es la ley 1819 de 2016, incluyó una nueva forma o un nuevo método para la liquidación del impuesto de renta de las personas naturales. Vale recordar que en este deberá utilizarse un sistema cedular a partir del año gravable 2017. ¿Cómo aplica la renta cedular? Según la ley nos dice que se aplicará un sistema de depuración para cada una de estas cédulas y una tarifa específica, de manera que el impuesto de renta será la suma de la determinación que arroje cada una de estas cédulas. Clasificación del sistema cedular. Tenemos que el sistema cedular se clasifica en 5 partes: rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, rentas de pensión y dividendos. A continuación vamos a explicar cada una de ellas. Una de las cédulas es renta de trabajo. En esta se deben tener en cuenta los ingresos provenientes de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos y demás estipulados por el artículo 103 del Estatuto Tributario. De los ingresos totales pueden restarse las rentas exentas y deducciones imputables a esta cédula sin que se exceda el 40% de los ingresos totales o no supere los 5.040 VTs, es decir, 160.569.000 por el año gravable del 2017. Ahora bien, en el proceso de determinación del impuesto bajo la cédula de rentas laborales, el artículo 388 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 18 de la Ley 1819 del 2016, establece un nuevo límite para las deducciones y rentas exentas, que pueden ser descontadas por las personas naturales en la determinación de la base de retención en la fuente por rentas de trabajo. Esta modificación indica que la suma total de las deducciones y rentas exentas no podrán superar el 40% del resultado de restar los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Dentro de estas modificaciones cabe resaltar que de este 40%, el 25% se atribuye a las rentas exentas laborales, artículo 206 del Estatuto Tributario.
por lo cual el restante 15% quedaría para incluir las demás deducciones y rentas exentas, tales como intereses pagados en la adquisición de vivienda propia, ya sea mediante la modalidad de crédito hipotecario o leasing habitacional, dependientes, medicina prepagada, aportes voluntarios a fondos de pensión o a cuotas de ahorro para el fomento de la construcción. De acuerdo con lo anterior, la aplicación de descuentos y rentas exentas para las rentas laborales estarán limitadas al 40% del ingreso neto del trabajador, lo cual tendrá como efecto un mayor monto de impuestos sobre la renta para las personas naturales. Otra de las cédulas es renta de capital. Puede atribuirse a esto los ingresos por intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual. De estos puede restarse las rentas exentas y deducciones siempre y cuando no superen el 10% de los ingresos o los 1000 VTs. Otra de las cédulas es rentas no laborales. Esta es una de las rentas más especiales porque representa todo un desafío para las personas naturales, pues en ellas quedan inmersos todas las rentas que no estén expresadamente calificadas en las demás cédulas. Asimismo, hacen parte de estas las cédulas de honorarios percibidos por las personas naturales que contraten trabajadores o contratistas por mínimo 90 días continuos o discontinuos. Y en esta medida, si cumple esta condición contractual, de ninguna manera los honorarios harán parte de las rentas laborales. En este caso, al igual que en las otras cédulas, se permite afectar con ingresos no constituidos de renta ni ganancias ocasionales, es decir, salud y pensión obligatoria, pero adicionalmente prevé la imputación de costos, gastos, deducciones y rentas exentas. En el caso de deducciones y las rentas exentas tienen una doble limitación. Es el 10% del ingreso menos de los ingresos no constituidos de la renta o 1000 VTs. Asimismo, se señala en el parágrafo del artículo 341 del Estatuto Tributario la necesidad que los costos y los gastos deban cumplir con requisitos de procedencia general para poder imputarlas a las cédulas. Renta de pensiones. En el caso de las pensiones, se logró demostrar que tal como venía el proyecto inicial de la reforma, golpearía las pensiones, pues eventualmente quedarían grabados, ya que en el texto definitivo, el artículo 337 del Estatuto Tributario contempla que al igual que el numeral quinto del artículo 206 del Estatuto Tributario, las pensiones de invalidez, vejez, de sobrevivientes, sobre riesgos laborales, así como indemnizaciones de pensiones o devoluciones de saldos de ahorros pensionales, son consideradas rentas exentas. En el caso de los ingresos por pensiones, se le permite disminuir el primer término, los ingresos no constitutivos de renta, es decir, sus aportes obligatorios a salud, y en el segundo término, las rentas exentas, el exceso de renta exenta en los términos del numeral quinto del artículo 206 del Estatuto Tributario serán grabados. Solo el exceso, o sea, cuando superen los 1000 VTs, que es igual a 31.859.000 pesos para el 2017, del pago mensual de los ingresos. Rentas de dividendos y participaciones. Esta renta aplica exclusivamente para las personas naturales y sucesiones ilíquidas, cuando el causante fuere residente, y aplica cuando los dividendos provengan de sociedades y entidades tanto nacionales como extranjeras. En este caso se establecen dos subcédulas. La primera es la cual determina el artículo numeral 3, del artículo 49 del Estatuto Tributario, es decir, las que se consideran ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales. La otra es
las del parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario, es decir, las gravadas. La diferenciación obedece a las tarifas a aplicar, tema que discutiremos en un artículo posterior. Entre otros, se hace una modificación en el artículo 48 IBIDEM para señalar que los dividendos y participaciones que perciban las sociedades nacionales es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. La tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por sociedades extranjeras y por personas naturales no residentes serán del 5%, y la tarifa para personas naturales sin residencia en el país será del 35%. A continuación, nos explicarán más detalladamente los ítems antes mencionados. Artículo 241. Establece la tarifa para las personas naturales y extranjeras, residentes y asignaciones y donaciones modales. El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes, de las sucesiones de causantes residentes en el país y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con la siguiente tabla. Para la renta líquida laboral y de pensiones, los rangos de 0 a 1090 no pagan impuestos. De 1090 a 1700, la tarifa marginal es el 19%. El impuesto es la base gravable en VTs menos 1090 VTs por 19%. De 1700 a 4100 VTs, la tarifa es del 28%. El impuesto sería base gravable en VT menos 1700 VT por 28% más 116 VTs. La siguiente sería 4100 en adelante VTs. Tarifa marginal 33%. La base gravable en VT menos 4100 VT por 33% más 788 VTs. Para la renta líquida no laboral y de capital, los rangos son así. De 0 a 600 no paga impuestos. De 600 a 1000 VTs, el 10%, donde la base gravable en VT menos 600 VTs por 100. De 1000 a 2000 VTs, el 20%, que es la base gravable en VTs menos 1000 por 10% más 40 VT. De 2000 a 3000 VT, la tarifa marginal es del 30%. El impuesto se basa en la base gravable en VT menos 2000 VTs por 30% más 240 VTs. De 3000 a 4000 VTs es el 33%, donde la base gravable en VT menos 3000 VT por 33% más 540 VTs. De 4000 en adelante VTs es el 35%, donde la base gravable en VT menos 4000 VT por 35% más 870 VTs. Preguntas y respuestas. Si vendí mi apartamento o casa durante el año gravable, ¿cómo debo declarar? La respuesta es: al vender mi inmueble recibí un dinero determinado, que es el que queda consignado en la escritura. Este debe sumarse a los ingresos recibidos en el año gravable. Otra de la pregunta es: ¿qué se debe tener en cuenta en el caso de una herencia para declarar renta? La respuesta es: en el caso de que cónyuge o legitimarios están exentos de impuestos sobre ganancias ocasionales, los primeros 21.028.000 en el 2004, las personas que obtienen una herencia deben sumar el valor recibido al valor de los demás ingresos para determinar el total de los ingresos, lo que permite establecer si las personas presentan o no declaración de renta. Tercera pregunta: si tengo un inmueble en el exterior, ¿lo debo incluir dentro de mi declaración?
La respuesta es sí. Todas las personas naturales residentes en el país deben incluir dentro de la declaración de renta y complementarios en la casilla correspondiente al patrimonio los bienes poseídos dentro y fuera del país. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cómo se debe declarar renta cuando hay una separación de bienes en proceso? La respuesta es, cuando está en proceso una separación de bienes, cada uno de los cónyuges debe presentar declaración de renta si la suma de los derechos que sobre los bienes le corresponda presuntivamente el 50% sobrepasa los topes estipulados por el gobierno nacional. Quinta pregunta. ¿Los extranjeros residentes en el país están obligados al pago de impuestos de renta y complementarios? La respuesta es, los extranjeros residentes en Colombia solo están sujetos al impuesto sobre renta respecto a su renta o ganancia ocasional y a su patrimonio poseído en el exterior, a partir del quinto año o periodo gravable de residencia continua o discontinua en el país. ¿Qué contribuyentes deben presentar la declaración de renta firmada por un contador? Solamente los que están obligados a llevar libros de contabilidad, es decir, todas las personas jurídicas y las personas naturales, cuando el patrimonio bruto a 31 de diciembre del año 2017 o los ingresos brutos del mismo año sean superiores a 4.500 VT, es decir, 143.366 millones de pesos. Siguiente pregunta. ¿Quiénes y durante cuánto tiempo deben conservar la información y pruebas? Respuesta. Todas las personas y entidades contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrativos por la DIAN deben conservar por un periodo de 6 años contados a partir del último asiento realizado de los mismos. Por ejemplo, libros de contabilidad o medios magnéticos que contengan la información, copias de las declaraciones presentadas, así como los recibos de pago correspondientes, pruebas específicas que acrediten ingresos, costos, deducciones, descuentos, entre otros. Siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden revisar la información suministrada en las declaraciones? La información es reservada únicamente a los funcionarios de la DIAN para efectos de control, recaudo y discusión del tributo. Sin embargo, la reserva se puede levantar en los siguientes casos. En los procesos penales, cuando las autoridades correspondientes las decretan mediante providencia judicial, para fines de control de lavado de activos, para efectos e intercambio de información tendiente a la liquidación y control de impuestos nacionales, departamentales o municipales. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.